Niños, hermanos, vayan por favor a sus Biblias, ahí en Juan capítulo 16. Vayan ahí al versículo 16, por favor, hermanos. Juan 16, 16. La palabra del Señor dice de esta manera, hermanos: todavía un poco y no me veréis, y de aquí de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían que preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Palabra del Señor. Oremos. Padre, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, y te agradecemos porque nos permites continuar en este hermoso evangelio, Padre, de Juan, Padre, y te pedimos que abres a nuestras vidas, Señor, como siempre lo haces, a través de la Escritura. Padre, que no salgamos igual, Padre, que en la mañana cuando llegamos, Padre, sino que aprendamos de tu palabra, podamos atesorarla, Padre, podamos guardarla, meditar en ella, practicarla y también compartirla como siempre te pedimos, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, Padre, y te damos gracias por la oportunidad, porque hasta este día de hoy, hasta este lugar nos has socorrido, Padre, y a ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. En tu nombre precioso de Jesús oramos, amén. El Señor les bendiga, hermanos, y continuamos con el capítulo 16, ¿verdad? En esta porción, ¿verdad? Bastante amplia, que empezamos en el capítulo 13, ya recorriendo el capítulo 14, 15, ya avanzados en el capítulo 16, que estamos a punto de terminar tal vez la próxima predicación, ¿verdad? Hablábamos de que estos acontecimientos sucedieron después de estar en el aposento alto, y nos ubicamos ahí en las calles de Jerusalén, camino, ¿verdad?, afuera de la ciudad, ¿verdad? La ciudad tenía su límite, estaba el torrente de Cedrón, estaban ya a punto, hermanos, a punto de llegar ya, ¿verdad?, a los límites de la ciudad para cruzar el torrente de Cedrón y posteriormente llegar al Monte de los Olivos, donde estaba uno de los jardines preferidos de nuestro Señor Jesús, que era el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Ya Judas había salido, ¿verdad?, desde el momento que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Judas ya estaba en aquel lugar, ya Judas estaba tramando y planeando todo para entregar al Señor, así que cada día, ¿verdad?, la vida de nuestro Señor se acorta, ¿verdad? Ya faltaban solamente unas horas para que Él fuera entregado y para que Él fuera muerto, hermanos, ¿verdad?, y llevado a la cruz, ¿verdad? Y aquí están los discípulos, es un tiempo muy especial. Ellos tendrían una gran comisión y tendrían un gran trabajo después de que nuestro Señor Jesús ascendiera al Padre, ya no estuviera con ellos, y este es un tiempo muy especial de entrenamiento, de ánimo para ellos, ¿verdad? Y este ánimo
de parte de nuestro hermano, de nuestro Señor Jesús, lo vemos en sus discípulos, ¿verdad? A partir del capítulo 3, el Señor ha venido animándolos, y el Señor sigue animándolos aún todavía, ¿verdad? Y yo creo que este versículo es uno de los versículos de más aliento, ¿verdad? De todos estos pasajes y estos capítulos que ellos pudieron haber escuchado, ¿verdad? Cuando el Señor les dice que su tristeza un día se va a convertir en gozo, ¿verdad? No faltaba mucho para eso, sin ninguna duda que ellos estaban muy turbados, estaban muy tristes, ¿verdad? Por supuesto, su maestro, su Salvador, su Señor estaba a punto de ser entregado, estaba a punto de morir, y esto produciría gran tristeza y gran dolor a sus discípulos. Pero el Señor les promete, hermanos, Jesús promete a sus discípulos que su tristeza se convertirá en gozo. Hoy vamos a estar viendo de los versículos del 16 al 24, aquí del capítulo 16, ¿verdad? Y hermanos, ¿verdad? El propósito es de que nosotros también seamos animados, así como los discípulos fueron animados en este momento, que nosotros también seamos animados. A veces la vida no es tan fácil aún para los creyentes, siempre hay pesares, hay tribulación, hay momentos difíciles para la vida del creyente, ¿verdad? No por ser creyentes estamos exentos de pasar por ciertas situaciones difíciles, pero debemos de recordar lo que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que esa tristeza, ese dolor se iba a convertir en gozo, y así también la nuestra también, porque aunque hay tristeza y hay dolor, ¿verdad? En algunas familias incluso lo experimentamos cuando mueren nuestros familiares, cuando tenemos necesidades. Solamente es algo temporal, hermanos, solamente es algo temporal, porque un día todo esto va a desaparecer, esto no va a existir más, vamos a estar con el Señor y no vamos a conocer más dolor ni tristeza, porque vamos a conocer solamente un gozo eterno al estar ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y espero que este pasaje nos anime, así como debió haber animado también a ese pequeño grupo, ¿verdad? De discípulos, 11 estaban con el Señor, Judas ya no estaba ahí, ¿verdad? Y el Señor sigue animándoles hasta este momento, ¿verdad? Ya falta muy poco, ¿verdad? Falta muy poco para llegar a los límites de la ciudad donde el Señor sería entregado, así que la tristeza y el dolor está aumentando en aquellos discípulos. Ya está el Señor a punto de ser entregado y a punto de ser llevado a la cruz también, ¿verdad? Pero el Señor les anima, el Señor les anima, y también nos anima a nosotros después de tanto tiempo también, ¿verdad? Así que vamos a ver algunas cosas en cuanto al texto. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, Jesús le dice lo que va a suceder. Jesús le dice lo que va a suceder a los discípulos. Hay que recordar que el Señor es omnisciente y Jesús es completamente y verdaderamente Dios, que es uno de los propósitos del Evangelio de Juan, el apologético y por supuesto el evangelístico, ¿verdad? Para que la gente crea y para que la gente sea salva de las personas. Y vemos aquí una vez más la omnisciencia del Señor Jesús. Él conocía el futuro, por supuesto, conocía el futuro, conocía lo que le iba a suceder, él sabía lo que faltaba de tiempo para que él fuera entregado, que él iba a ser traicionado, él iba a ser llevado a la cruz, pero él sigue con su propósito, él sigue, hermanos, ¿verdad? Con este plan de redención, ¿verdad? Él, por supuesto que sabía todas las cosas que iban a suceder, pero él sigue adelante por amor a nosotros, hermano. Por amor a nosotros es que él sigue adelante. Así que en primer lugar vemos, Jesús le dice lo que va a suceder. Versículo 16: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Verdad? Cuando leemos los primeros versículos 16, 17 y 18 y en adelante, parece que sería como un trabalenguas para nosotros, decimos, ¿no? Como algo confuso. Para ellos fue algo muy confuso, hermanos. Para ellos fue algo muy confuso. No para nosotros hoy en día, porque nosotros ya conocemos la Escritura. Y nosotros, muchos, conocemos el significado de este texto también ya. Pero para ellos fue una confusión total, ¿verdad? Ellos no entendían lo que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? Como que lo vamos a ver por un poco de tiempo, pero después de otro poco de tiempo lo vamos a volver a ver, pero nos está diciendo que va a ir al Padre, ¿cómo que lo vamos a ver si se va a ir, ¿verdad? Y estaban confundidos, ¿verdad? Pero el Señor les va a explicar. Jesús nunca enseñó de manera confusa, ¿verdad? Ni de manera intermedia, ¿verdad? Sino que él enseñaba de una manera muy clara, y el Señor lo va a hacer, ¿verdad? Sin ninguna duda en este texto, ¿verdad? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre, dice Jesús a sus discípulos, hermanos.
Jesús empieza diciéndoles lo que va a suceder, con el propósito de seguirlos animando ante su pronta partida. Está a punto de partir, pero ellos tienen que seguir animados. Tienen un gran trabajo, tienen una gran labor, ¿verdad? Y como cristianos pues tenemos que ser animados para seguir adelante. Siempre tenemos que seguir animados, hermanos. Y lo que nos anima, por supuesto, es la palabra del Señor. Siempre la palabra del Señor nos va a animar, especialmente palabra del Señor literalmente, ¿verdad? Literalmente y directamente del Señor hacia sus discípulos, ¿verdad? Esto los animaría a ellos ante su pronta partida. Todavía un poco y no me veréis, les dice el Señor. A la palabra poco, hermanos, la palabra poco aquí en este pasaje es la palabra griega micrón. En el original nos da el significado de pequeño tiempo o de muy poco tiempo, de muy poco tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor dice todavía un poco, el Señor no se está refiriendo a meses, no se está refiriendo a semanas, ¿verdad? El Señor se está refiriendo a muy poco tiempo, específicamente a horas, hermano, a horas, ¿verdad? Todavía un poco y no me veréis, les dice el Señor. Faltaban solamente pocas horas, no faltaban meses ni días, sino pocas horas para que Él fuera entregado. Ya no lo iban a volver a ver, hermanos, ya no lo iban a dejar de ver. Hay que recordar que para ese tiempo Judas ya no estaba con ellos, ya estaría listo en Getsemaní para entregar a Jesús, para que le arrestasen. Estaría con ellos solo por un poco de tiempo, nuestro Señor Jesús, un poco de tiempo nada más. Y sin ninguna duda esto les ocasionaría mucha tristeza a los discípulos, ¿verdad? Si usted y yo hubiéramos tenido la oportunidad, la dicha y el privilegio de ser uno de sus discípulos en aquel tiempo, sin ninguna duda, hermanos, que iba a producir gran tristeza y dolor, ¿verdad? A nuestros corazones el saber que nuestro Maestro nos iba a dejar, que ya no íbamos a volver a ver a nuestro Maestro, ¿verdad? Y ya no me veréis, dice el Señor. Y no me veréis, dice, no me veréis. Los discípulos no entendieron que el arresto de Jesús estaba solo unas pocas horas, ¿verdad? Algunos calculan aproximadamente a 2 horas cuando mucho, ¿verdad? Para que el Señor fuera entregado y luego seguiría su crucifixión, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Y de nuevo un poco y me veréis, dice. No me van a ver en un poco de tiempo, no me van a volver a ver, pero miren cómo los anima. Y de nuevo un poco y me veréis, le dice el Señor. Pero me van a volver a ver, le dice el Señor, me van a volver a ver, le dice, ¿verdad? Aún para los eruditos bíblicos hay algunas controversias en la interpretación y de nuevo un poco y me veréis, hay algunas controversias. Algunos dicen que Jesús les dice que lo volverían a ver después de ser crucificado en la cruz, ya que al tercer día resucitaría, algo que en realidad sucedió, y estuvo con ellos 40 días más, ¿verdad? Algunos dicen no se está refiriendo a esto, no se está refiriendo a que va a resucitar, porque si les está diciendo que la tristeza se va a convertir en gozo, a los 40 días iban a volver a estar tristes, hermano. El Señor, recuerden que ascendió al cielo, ¿verdad? Y tuvieron que ser animados por un ángel, esos varones también, ¿verdad? Diciéndoles, ese que miran que se está yendo, ese también va a volver también, ¿verdad? Entonces algunos piensan de esta manera, ¿verdad? Cuando el breve intervalo, hermanos, entre su resurrección y su muerte haya transcurrido, entonces ellos le verán con sus ojos terrenales. La mayoría de los eruditos se inclinan por el contexto que hemos estado viendo de la promesa del Espíritu Santo, que de nuevo un poco y me veréis, se trata que Él regresaría como el Consolador, quien daría testimonio de Él y estaría con ellos de manera permanente ya no se iría, ¿verdad? Ya no iría, ¿verdad? Ya no se separaría de ellos ni siquiera 3 días, ¿verdad? Lo que sucedió cuando Él estuvo en la tumba, ¿verdad? Sino que Él estaría con ellos de manera permanente. Ya Jesús había dicho que el Espíritu Santo daría testimonio de Él, que ellos mismos iban a dar testimonio de Él, ¿verdad? Y Él había prometido la venida del Espíritu Santo, quien les iba a consolar. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, hermanos, es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El Señor no los dejaría solos. El Señor les había dicho, no los voy a dejar huérfanos, voy a volver, voy a estar con ustedes, les había dicho el Señor, ¿verdad? Y sin ninguna duda ese día pasó, el día de Pentecostés, ¿verdad? Se trata de que regresaría como el Consolador, quien daría testimonio de Él y estaría con ellos de manera permanente. Aparte, Jesús había dicho que era necesario ir al Padre para enviar al Espíritu Santo, ¿verdad?
El Señor les había dicho, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya. También el Señor les había dicho, ¿verdad? Les había dicho que si ellos hubieran entendido lo que esto significaba, ellos se hubieran alegrado en igual de ponerse tristes, porque cuando el Señor dice que va al Padre, ellos se ponen muy tristes, no va a dejar el Señor, ¿verdad? Pero en realidad ellos se tuvieron que haber alegrado, ¿verdad? Porque el Señor iba a volver al Padre, ¿verdad? De donde Él había venido, y estaría en la gloria con el Padre. Pero más sin embargo esto les ocasionó tristeza, ¿verdad? A pesar de que Jesús había dicho que era necesario ir al Padre para que enviara al Espíritu Santo, Cristo vino una vez más a ellos en el ministerio del Espíritu Santo, ya que es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Sin ninguna duda que ese gozo, ¿verdad? No, la tristeza no terminó, hermanos, ¿verdad? En la venida del Espíritu Santo. La tristeza, por supuesto, terminó en la resurrección de Cristo, el domingo por la mañana, pero de manera permanente el día de Pentecostés, pero el gozo empieza en la resurrección de Cristo. Ese domingo por la mañana, ahí empieza el gozo de manera permanente el día de Pentecostés, ya cuando el Señor había ascendido al Padre, ¿verdad? Henriksen, pensando en estos versículos, comenta lo siguiente, lo voy a leer literalmente lo que dice el hermano dice: pero no me quedaré lejos de vosotros, por la resurrección gloriosa del tercer día, iniciaré la dispensación del Espíritu, me veréis en y por medio de las poderosas obras que Él realizará en la tierra. Fin de la cita. Es lo que el Señor Jesús les había dicho. No los voy a dejar huérfanos, voy a volver. El testimonio, el Espíritu Santo va a dar testimonio de mí. El Señor había prometido, Jesús había prometido que ellos lo volverían a ver en las obras poderosas que el Espíritu Santo iba a hacer, hermanos, ¿verdad? Y vemos a Jesús en cada obra del Espíritu Santo. Ahí lo vemos al Señor, hermanos, ¿verdad? Así que en primer lugar, hermanos, estamos viendo lo que Jesús les dice que va a suceder, ¿verdad? No me van a ver, en un poco de tiempo no me van a ver, pero me van a volver a ver, en un poco de tiempo me van a volver a ver también, ¿verdad? Es lo que les dice el Señor y los anima de esta manera. Ya los está empezando a animar el Señor una vez más, ¿verdad? En segundo lugar, vemos que los discípulos no entienden lo que Jesús les dice. Hermanos. Versículos 17 al 18. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, tal vez no los 11, pero a lo mejor un grupito de ellos, empezaron a platicar entre ellos: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, dice. Eran cosas difíciles de entender porque no habían sucedido. Para nosotros son muy fáciles de entender porque ya sucedieron, pero para ellos sí había cierta confusión y eran difíciles para ellos, para que ellos los pudieran entender. Algunos de sus discípulos estaban confundidos y murmuraban entre ellos, hermanos: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. No pueden entender cómo Jesús puede decir por una parte y de nuevo un poco y me veréis, como si su ausencia fuera a ser muy corta, durante un poco de tiempo solamente, y por otra parte dice que va a ir al Padre, de forma que ya no lo van a volver a ver más, ¿verdad? Y por eso ellos estaban confundidos, ¿verdad? A ver, me van a ver por un poco de tiempo, no me van a ver en un poco de tiempo, pero después de un poco de tiempo me van a volver a ver, ¿verdad? Pero voy al Padre, dice. Y había cierta confusión ahí en los discípulos, ¿verdad? No entendemos lo que habla, dijeron. No entendemos lo que habla. Algo que para nosotros ahora es claro, fue difícil para ellos entender, hermanos. Fue difícil para ellos entender porque eran cosas que no habían sucedido, ¿verdad? Todas las cosas de que Jesús hablaba, de que no habían sucedido, que eran futuras, eran difíciles para entender a las personas que lo estaban escuchando, porque no habían sucedido. Nosotros tenemos la ventaja, ¿verdad? Y el privilegio de que ya sucedieron estas cosas. Y nosotros tenemos la Escritura y conocemos aquí lo que sucedió, ¿verdad? Cuando el Señor le dice: por un poco de tiempo no me van a ver, pero después por un poco de tiempo me van a ver. Para nosotros es muy fácil entender, ¿verdad? No creo que sea difícil para entender a alguien aquí, porque sabemos lo que sucedió, sabemos lo que iba a suceder en unas horas, ¿verdad? Que lo iban a arrestar, que lo iban a llevar a la cruz. Por un poco de tiempo no me veréis, pero al tercer día el Señor
resucitó, ¿verdad? Pero por un poco de tiempo me veréis, dice el Señor. 3 días solamente, 3 días, y los discípulos volvieron a ver al Señor, ¿verdad? Y para nosotros es un privilegio porque tenemos la Escritura, ¿verdad? Yo digo siempre, en eso somos más privilegiados que los mismos discípulos del Señor, ¿verdad? Porque ya tenemos toda la claridad, ¿verdad? Y toda la revelación del Señor, ¿verdad? De una manera tan clara en las Escrituras, hermano, para nosotros. Y eso es una bendición, hermanos, vivir bajo la gracia del Señor y haber vivido en este tiempo donde podemos conocer todas estas verdades de manera tan clara. Y aún así, a nosotros nos puedan animar también para seguir adelante como creyentes, hermano, ¿verdad? Así que los discípulos no entienden lo que Jesús les dice. No entendemos lo que habla, dice. Pero en tercer lugar, Jesús sabía lo que querían preguntarle a sus discípulos. Versículo 19. Jesús conocía qué querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Estaban haciendo preguntas, a lo mejor estaban murmurando ahí entre ellos. Pero tal vez el Señor no escuchaba claramente, pero no necesitaba el Señor escuchar claramente. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él sabía lo que estaban. Incluso si se hubieran ido a otro lugar, ¿verdad? Muy separado de ahí, el Señor sabía exactamente lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban preguntando. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él es completa y verdaderamente Dios, hermano. Así como es completa y verdaderamente humano también, ¿verdad? De cierto os digo, Jesús conocía que querían preguntar, ¿verdad? Porque Él es omnisciente, porque Él es omnisciente. En cuarto lugar, Jesús declara de manera solemne que la tristeza de sus discípulos se convertiría en gozo. Ellos estaban confundidos, pero el Señor les anima aquí. Y creo que este versículo 20 es el versículo principal aquí de este texto que estamos viendo. Si quieres subrayarlo, es muy importante este versículo 20, hermanos, ¿verdad? Y sin ninguna duda, el versículo principal de ese texto que estamos viendo en esta mañana. Así que en cuarto lugar, Jesús les declara de manera solemne que la tristeza de sus discípulos se convertiría en gozo, ¿verdad? Y en un gozo permanente, Versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Miren la omnisciencia de parte del Señor, sabía perfectamente lo que iba a suceder. Sigue diciendo el versículo 20, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Yo creo que esta frase hay que subrayarla, remarcarla, ¿verdad? Con un buen marcador ahí, ¿verdad? Y es una frase que debemos de ir y leer, ¿verdad? Continuamente, hermanos, porque esto nos va a animar a cada uno de nosotros. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿verdad? Algo así similar enseñó el apóstol Pedro en su primera carta, cuando hablaba a los expatriados en el Ponto, Galacia, Bitinia, ¿verdad? Capadocia. Y les decía, ¿verdad? Que parte de vivir en este mundo, ¿verdad? Es el sufrimiento y las tribulaciones, pero el apóstol Pedro decía que aunque íbamos a pasar, ¿verdad? Por estas cosas, solamente eran de manera temporal, un día van a terminar, ¿verdad? Y no estamos exentos a estar tristes, a sentir dolor, pero eso va a terminar, hermanos, eso va a terminar. Dice la Escritura que vuestra tristeza se convertirá en gozo, dice el Señor Jesús, de cierto os digo. Aquí el doble amén arameo, que aparece 25 veces en este hermoso evangelio, significa muy solemnemente. Sirve con frecuencia para introducir una afirmación que expresa la conclusión de lo que precede. La frase de cierto que encontramos ahí en el versículo 20, hermanos, marca la importancia de lo que se va a decir. En este caso, la verdad que Jesús va a decir a sus discípulos, porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es algo muy importante para ellos escuchar estas palabras, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Es como si les estuviera diciendo, pongan mucha atención acerca de lo que les voy a decir. Es algo muy importante que ustedes deben de conocer y que deben de comprender, ¿verdad? Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Los cantos, los himnos con los que iniciamos estaban preciosos. Hablaban acerca de la cruz,
y hablaban acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como cristianos no podemos evitar, cuando menos yo no puedo evitar, cuando hablamos acerca de la cruz y todo lo que padeció nuestro Señor, hermanos, antes de ser muerto, ¿verdad? Todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús, todos esos sufrimientos que padecieron, me causan tristeza, la verdad, cuando recuerdo todo esto, leo todo esto que le hicieron al Señor. Me causa mucha tristeza y me causa mucho dolor. Pero es bien impresionante que este mismo acto de la cruz, el Señor crucificado, ¿verdad?, que nos puede producir tanta tristeza y tanto dolor, a la misma vez pueda producirnos tanto gozo, hermano. Pueda producirnos tanto gozo, porque al tercer día el Señor no estaba en la cruz, el Señor no estaba en la tumba, el Señor había resucitado. Y este mismo acto de la crucifixión de nuestro Señor y de su resurrección producen estas dos cosas, ¿verdad? Primero tristeza y dolor, pero después esto se convierte en gozo, y es algo muy importante, es algo que debe de animar a sus discípulos, es algo que nos debe de animar a nosotros también hoy en día, hermanos, ¿verdad? El saber que nuestra tristeza se va a convertir en gozo. El saber, como dijo Pedro, que nuestra tristeza y nuestro dolor, nuestras aflicciones, van a ser solamente de manera temporal. Porque aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, hermanos, ¿verdad? Solamente somos extranjeros en este mundo y un día vamos a estar con el Señor. Ahí no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, ¿verdad? Solamente un gozo eterno ante la presencia del Señor. A la verdad que los discípulos muy pronto estarían llorando y lamentando la muerte de su maestro. Imagínense a los discípulos viendo al Señor crucificado, imagínense el dolor y la tristeza que esto causaría en aquellos hombres, y no solamente en los 11, sino en los demás discípulos que el Señor tenía, que seguían al Señor de manera, ¿verdad?, real, de manera sincera. El Señor le dice: vosotros lloraréis y lamentaréis. En cambio, hermanos, los líderes religiosos judíos, junto con el pueblo, que rechazaron a Jesús como el Mesías prometido, estarían alegres, y el mundo se alegrará, dice el Señor. Ustedes van a estar muy tristes, a ustedes les va a doler mucho, pero los líderes religiosos, todos aquellos que me rechazaron, van a estar bien alegres, les dice el Señor. Van a estar bien alegres, ¿verdad? Por supuesto que el tercer día, cuando vieron que la tumba estaba vacía, estarían bien desconcertados, ¿no? Esa alegría se convertiría en desconcierto para ellos, ¿verdad?, después. Pero aquí dice el Señor que el mundo se alegrará, dice. La alegría del mundo no duraría mucho tiempo, ya que el tercer día de su muerte, el domingo por la mañana, resucitaría de entre los muertos. Resurrección, hermanos, que negarían tratando de invalidarla al sobornar a los soldados del Imperio Romano, para que dijeran que el cuerpo del Señor, de Cristo, de nuestro Salvador, había sido robado mientras ellos dormían, según Mateo 28, del 11 al 15, ¿verdad? Primero se alegraron, pero después estarían muy desconcertados, no hallaban ni qué hacer después, ¿verdad? Bueno, sí sucedió lo que dijo. Ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Cómo lo vamos a justificar? ¿Verdad? Y ellos trataron de justificar la resurrección de Cristo, por supuesto. Aunque al principio se alegraron bastante, ¿verdad? Se alegraron bastante. En la parte del versículo 20, hermanos, que están viendo ahí, en la parte B, o en la segunda parte ahí del versículo, Jesús declara de manera solemne que la tristeza de sus discípulos se convertirá en gozo. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así como la resurrección de Cristo produciría turbación en la mente del mundo, sin ninguna duda que eso sucedió, la resurrección de Cristo cambiaría la tristeza de sus discípulos en gozo, hermanos, ¿verdad? Después, en la venida del Espíritu Santo, en un gozo permanente. Pero no podemos decir que el gozo inició en la venida del Espíritu Santo. No podemos separar la venida del Espíritu Santo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto que cuando Él resucitó, ocasionó mucho gozo en aquellos sus seguidores, en aquellos sus discípulos, hermanos, ¿verdad? En aquellos sus discípulos. El comentario MacArthur dice en cuanto a esto lo siguiente, leo literalmente lo que dice, el comentario dice: las tinieblas oscuras de la tristeza y el dolor, arrojadas por la cruz, huirían ante la luz brillante y gloriosa de la resurrección y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Fin de la cita. El gozo empieza en la resurrección y queda con ellos de manera permanente en la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque el gozo no depende de las circunstancias. De esto lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Lo hemos hablado mucho, hay muchos pasajes que nos enseñan acerca de esto, hermanos, porque nuestro gozo como creyentes no depende de las situaciones, no depende de la situación en la que estemos, ¿verdad? Depende solamente del Señor. El gozo depende del Señor y nos gozamos en cualquier situación por la que estemos pasando. ¿Por qué? Porque nos gozamos en Cristo. Nos gozamos en Cristo. Aunque el gozo de sus discípulos empezó en el momento de la resurrección de Cristo, fue hasta el día de Pentecostés y donde el gozo fue permanente en la vida de ellos. La tristeza que produce la cruz y la tumba se acaban cuando pensamos en la resurrección de Cristo, ya que la resurrección trae gozo a la vida de los creyentes. Voy a repetir la cita. La tristeza que produce la cruz y la tumba se acaban cuando pensamos en la resurrección de Cristo, ya que la resurrección trae gozo en la vida de los creyentes. Humberto Armenta, Siervo Inútil. ¿Verdad? Para si quieren apuntar ahí quién dijo la cita, ¿verdad? Hermanos, fin de la cita. La crucifixión y todo lo que implicó no fue un bache en el camino hacia el cumplimiento del plan de Dios, como si fuera un obstáculo que superar. Era la manera en la que el plan sería cumplido. Su tristeza se convertiría en gozo. Esto tenía que suceder. Esto tenía que suceder, sucedió, así fue, ¿verdad? Y la tristeza de esos discípulos, el dolor, se iba a convertir en gozo, hermanos. Un hombre muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Por sus libros, por sus comentarios, que es Carlos Spurgeon, dijo lo siguiente: es de lo más notable e instructivo que los apóstoles no parezcan hablar en sus sermones o epístolas de la muerte de nuestro Señor con ninguna especie de arrepentimiento. Los evangelios mencionan la angustia durante la ocurrencia real de la crucifixión, pero después de la resurrección y especialmente después del Pentecostés, no escuchamos de semejantes tristezas. Fin de la cita. Ya no hay tristeza. Ahora solamente hay gozo, hermanos. Hay gozo, ¿por qué? Porque la tumba está vacía. El Señor ha resucitado. El Señor ha ascendido al cielo después de 40 días y ha enviado al Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros de manera permanente. El Espíritu Santo no se va y viene, como enseñan los carismáticos, como enseñan otras religiones, ¿verdad? No lo hace de esta manera, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y mora en nosotros y queda en nosotros de manera permanente, En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba de manera diferente. Él sí venía a ciertas personas y se iba de esas personas. Pero ahora en el día de Pentecostés el Espíritu Santo ha venido a aquellos que creen y permanece de manera permanente, ¿verdad? En ellos, en los que han creído, ¿verdad? Y así que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, viene a nosotros, mora en nosotros y lo hace de manera permanente. Por eso podemos decir que el gozo debe de permanecer siempre, hermano. Si el Espíritu Santo permanece siempre en nosotros, el gozo debe permanecer siempre en nosotros. Va a haber tristezas y dolor ocasionados por el mundo, pero dentro de todo esto, hermanos, conservamos nuestro gozo en el Señor. Por eso es que los cristianos, cuando muere un familiar, cuando hay una pérdida, los miras que están tranquilos y gozosos, ¿verdad? Y la gente, para el mundo es algo increíble, algo que no pueden comprender. A ver, ¿cómo si está pasando por este problema? Acaba de morir su hijo, acaba de morir su esposo, su esposa, y está tan tranquilo, ¿verdad? Y está consolando a los otros hermanos que están aquí en el funeral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias, ¿verdad? El gozo depende totalmente del Señor. Y tenemos ese gozo porque el Espíritu Santo mora en nosotros de manera permanente, hermanos. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. En quinto lugar, Jesús da un ejemplo del dolor y la angustia al gozo. El Señor da un ejemplo del dolor y la angustia al gozo. Versículos 21 y 22. La mujer cuando da a luz tiene dolor. Y eso lo van a comprender las mamás muy bien, ¿verdad? Los papás también lo comprendemos, ¿verdad? Dice la Escritura, la mujer cuando da a luz tiene dolor, pero porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo que haya nacido un hombre en el mundo.
También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozarán vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo, dice el Señor. El Señor le está dando un ejemplo, ¿verdad? Como del gozo y de la tristeza y el dolor viene el gozo, viene el gozo. Y eso lo experimentan especialmente las mamás, ¿verdad? Las mamás, me tocó estar, no me tocó estar en el parto de Carmín, ¿verdad? De mi primera hija, pero sí me tocó estar en los partos de mis hijos. En los Estados Unidos te permiten estar en los partos de tus hijos. Incluso me recuerdo que en el parto de Kelvin y de Carlitos, ¿verdad? Antes de que llegara el momento, tenemos una reunión ahí con los doctores, me dan algunas instrucciones, me dan una sabanita dobladita, me dicen cómo debo de agarrar la sabanita. Yo decía, bueno, ¿para qué me están enseñando todo eso? La sabanita. Pues yo creo que para cuando lo bañe, decía yo. No, hermanos, era para cuando salieran los niños del vientre, ¿verdad? Dije, quién sabe si vaya a aguantar, dije yo. Había comido bastante, ¿verdad? Antes del parto, dije, quién sabe qué me vaya a suceder, ¿verdad? Pero aquí me están preparando para eso. Y me dieron la cobijita, ¿verdad? Y me pusieron allá abajo, yo estaba así esperando, ¿verdad? Y miraba la cara de mi esposa, ¿verdad? Híjole, hermano, una cara de sufrimiento, ¿verdad? Pero terrible dolor, terrible dolor. Yo la animaba, ¿verdad? Tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿verdad? Si supieras por lo que estoy pasando, me decía mi esposa, ¿no? Si supieras el dolor que tengo, ¿verdad? Pero tú puedes, le decía yo, tú puedes, ¿verdad? Hermanos, al momento de nacer los niños, la cara cambió totalmente, ¿verdad? Una cara de tristeza, de dolor así, pero intenso, ¿verdad? A una cara de alegría que iluminó todo el cuarto ahí. Muy, muy alegre, muy alegre, ¿verdad? Como estaba teniendo Kelvin, tal vez ella estaría pensando, este va a ser el último, ya no me voy a animar a otro. Esto duele mucho. Pero cuando nació el niño y terminó el dolor, yo creo que en ese mismo momento estaba planeando ya tener a Carlitos, ¿no? Pero voy a tener otro, ¿no? Voy a tener otro. Y eso es lo que pasa con las mamás, ¿verdad? Hay mucha tristeza y hay mucho dolor, porque ha llegado su hora, dice. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, ya no se acuerda de todo lo que pasó, de los 9 meses de embarazo, de que se ponía sus zapatitos, de que andaba caminando despacito, que no podía comer cualquier cosa, ¿verdad? Ya no se acuerda de eso cuando nació el niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, le dice el Señor, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo, les dice el Señor. El Señor sigue animando a sus discípulos con este hermoso ejemplo, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué más hermoso ejemplo que este, hermanos? ¿Verdad? Todos lo podemos entender. Todos lo podemos entender. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué la mujer que jura que ya no dará a luz por los dolores ocasionados del parto se vuelve a embarazar? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Cualquier madre le responderá, porque es más grande el gozo de tener un hijo que los dolores que éste ocasiona en la labor de parto. Si usted le pregunta a una mujer, esto es lo que le va a decir. Yo me voy a embarazar otra vez porque es más grande el gozo. Es más grande el gozo que esos dolores por lo que pasó, ¿verdad? Y por eso algunas se atreven y tienen hasta 5 y 6 y 7, ¿verdad? Y algunos se van grandes, ¿verdad? También. No hay mejor ilustración que se pueda usar para comparar lo que Jesús les promete a sus discípulos, queridos hermanos. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Al igual que el nacimiento de un niño en el mundo, al principio produce dolor y angustia. Después de un poco de tiempo produce gozo abundante. Y el Señor les dijo, aunque sea por un poco de tiempo no me veréis, pero por un poco de tiempo me van a volver a ver, les dice el Señor. Me van a volver a ver, y en ese tiempo cuando lo volverían a ver, se iba a producir ese gozo en sus discípulos, hermanos. Me veréis, les dice el Señor, me veréis, ¿verdad? En sexto lugar, Jesús explica de qué manera el gozo se completará, hermanos. 23 y 24, versículos 23 y versículos 24. Jesús explica de qué manera el gozo se completará. En aquel día, dice Jesús, no me preguntaréis nada, hablándole a los discípulos. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, dice el Señor. Además, hermanos, las palabras iniciales del versículo 23 eliminan cualquier duda a este respecto, ¿verdad? En aquel día no me preguntaréis nada, dice el Señor. No me preguntaréis nada. Ciertamente no está pensando solo en un día de 24 horas, aquel en el que salió del sepulcro. El día del versículo 23 ya ha durado, dijo un comentarista, casi 2000 años. Claro está que el gozo comenzaría el mismo día de la resurrección de Cristo, el domingo por la mañana. Pero este día inaugura toda la dispensación del Espíritu y no debe de considerarse como separado de ella en la venida de Pentecostés. Ese gozo empieza en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Está de manera permanente en el día de Pentecostés y después de 2000 años está vigente todavía. Como cristianos estamos en ese gozo, el gozo del Señor, el gozo del Señor. Dice el Señor, para que vuestro gozo sea completo, dice. Para que vuestro gozo sea completo, dice el Señor. Dice el Señor, de cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En la venida del Espíritu Santo empezaron a orar al Señor y pedían en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Nosotros lo hacemos de esa misma manera también. Oramos al Padre, ¿verdad? Y todo lo que le pedimos al Padre lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, hermanos, ¿verdad? No solamente ese gozo sería permanente, sino ese gozo sería completo también ese gozo, para que vuestro gozo sea completo. Por medio de la comunión constante con Dios en la oración, y por haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, y por recibir respuesta a la oración, lo que faltaba en el gozo de los discípulos les será proporcionado, hasta que la copa de gozo esté llena hasta el borde, hermanos. En unas pocas horas Jesús dará su vida como rescate por muchos, cuando muchos 2 horas, al saber. El Señor sabe lo que se aproxima. Sin embargo, su ardiente deseo es este, hermanos, que vuestro gozo sea completo, dice el Señor. Él sabía lo que iba a suceder, pero Él sigue adelante con el plan. Él sigue adelante con el plan. Y el Señor les dice y los anima, les dice, vuestro gozo va a ser completo, dice. Qué amor, qué sacrificio, qué amor divino, tan hermoso, hermanos, ¿verdad? Y tan superior a todo entendimiento humano. Porque podemos decir muchas cosas del amor con el cual nos ha amado el Señor, pero nunca llegaríamos, ¿verdad?, a explicarlo de una manera completa, hermanos. Sin ninguna duda que esto animaría a sus discípulos. Animaría a sus discípulos, hermanos. Animaría a sus discípulos, ¿verdad? Eso no había acontecido, no había sucedido, pero cuando sucedió, ellos fueron animados, ¿verdad? Ahora nosotros estamos en este tiempo de gracia, ¿verdad? Y cuando venimos a los pies del Señor, ¿verdad? El Señor nos proporciona ese gozo impartido por el Espíritu Santo y le damos gracias al Señor. Que a través del Espíritu es que somos animados cada uno de nosotros para seguir adelante, hermanos, para seguir adelante, ¿verdad? Que el Señor bendiga a nuestra iglesia, que el Señor bendiga sus vidas, que sigan adelante, hermanos, sigan adelante. Si hay alguno que no conoce al Señor, que lo pueda conocer en esta mañana, pero que se arrepienta de sus pecados, que confiese a Cristo como su Salvador y como su Señor, que se someta a Él, ¿verdad? Y de esa única manera podrá experimentar ese gozo eterno que tenemos como creyentes, hermanos, ¿verdad? Solamente por gracia, ¿verdad? Por el favor inmerecido, por la muerte y el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor bendiga a su iglesia. Vamos a orar. Lo pido a nuestro hermano Oscar que nos guíe en oración.
vidas.